Esta debe ser la enésima vez que grabo este video. Se ve que cuando hablamos de plata las cosas se complican. La semana pasada me consultan sobre precios. Puntualmente, una persona que estaba lanzando un sitio web bien de nicho, mujeres, emprendedoras, etcétera, etcétera. ¿Cuánto debo cobrar por las publicidades? ¿Cuánto debo cobrar por las apariciones? Silencio, por favor. Silencio. Que Carlitos va a hablar. Yo le dije que no podía yo pasarle un precio, no hay una cosa rígida, una tarifa directa a todos los medios de este tipo. Gracias. Cada negocio tiene sus costos y hay que hacer una mínima ecuación, que es el tema que vamos a tratar en este video. Cuando tenemos que vender un producto, tenemos que vender un mouse. El mouse nos salió tanto, tenemos tanto de traslado, lo vendemos a cuánto, más o menos tenemos el tema dominado. El problema es cuando nos preguntan a nosotros por algo que tiene que ver exclusivamente con nuestro tiempo, con nuestro expertise. Es como que no sabemos muy bien cuánto cobrar. Pasar precios de nuestros servicios es algo que queda como una nebulosa. Yo te voy a pasar una fórmula que aprendí con los años y que me resultó muy positiva y que no caigo en el error de cobrar de más o de cobrar de menos, que es igual de peligroso. Si cobras de más, puedes perder a tu cliente porque estás fuera de mercado. Si cobras de menos, vas a estar trabajando y no te va a rendir el dinero. Ese no, con ese no. Te cuento una breve historia. Mirta, que es quien nos ayuda con las tareas del hogar y en las oficinas y demás, desde siempre, desde hace cantidad de años, hace unos cuantos años atrás, un día miércoles como hoy, ella tenía que venir y yo le dije, mira, el miércoles no vengas porque preferiría que vengas el jueves porque o yo no estaría o no recuerdo. Cuestión que ella me dijo, no puedo el jueves. Bueno, ¿querés venir el viernes? No, es que tengo todo cubierto. O sea, si no vengo ahora, el miércoles, vuelvo el próximo miércoles. Yo no quería que ella pierda sus horas, pero sabiendo que ella me había comentado que estaba un poco ajustada de dinero, le digo, Mirtu, ¿cómo puede ser que estés ajustada de dinero y si tenés todo vendido? ¿Estás segura que estás haciendo bien tus números? Y ahí Mirtu reaccionó y dijo, posiblemente no. Así que los analizamos un poquito y hemos descubierto que sus números no eran los correctos. Inmediatamente los corrigió. Yo fui el primero en ser parte de esta nueva estrategia de costos de parte de Mirta. ¿Esto sirve? Esto le funcionó y muy bien. También le sucedió algo que ella hoy a la mañana le hice el comentario de que iba a aparecer en mi video. Me dijo, hay algo que vos no sabés. Cuando vos me hiciste ese comentario, también me dijiste que iba a perder muchos clientes. Nunca te comenté, pero perdí unos cuantos clientes. Una puta mierda, tío. Te reputié también por haber hecho eso. Pero esos clientes que se fueron. Y vinieron otros. Y todos los que tengo ahora, sí pagan la tarifa que yo siento que me hace feliz trabajar con ella. Ahí, así. Esto también es un tema que vamos a tratar en este video. No solamente te voy a pasar la fórmula para que puedas cobrar tus servicios dentro de una estructura bien organizada con respecto a los precios, sino que también vamos a hablar un poquito de cuánto cobrar, cómo y nuestra conexión con el dinero. Un tema que nos emociona, que nos pone ahí con cierta atención, porque cuando nos piden el tema de precio, ¿qué te puedo cobrar? Surge esa frase también, pero en realidad lo que estamos haciendo es un poquito de tiempo para pensar, porque muchas veces no sabemos. A partir de hoy vas a saber cuánto cobrar y vas a poder hacerte cargo de un número que te va a hacer absolutamente feliz, o al menos esa es la intención de este servidor. ¿Te interesa el tema? Después de la intro tengo preparado unas cuantas ecuaciones bien sencillas para que puedas resolver este dilema y empezamos con todo. ¿Dale? Muy bien, como lo que tenemos que cobrar es nuestro tiempo, entonces vamos a tener que hacer una deducción de cuáles son nuestros gastos basándonos exclusivamente, te diría, en el tiempo, en la hora, porque ahí me parece que está la solución. A veces uno no sabe cuánto saldría algo, un servicio en todo su conjunto, pero más o menos calculamos que nos llevará 5 horas, 7 horas, 2 horas. Entonces podemos tener la hora como parámetro para poder pasar este precio. Para ello vamos a llevar a cabo esta ecuación que te voy a pasar ya mismo. Lo primero que tenemos que hacer es deducir
cuáles son nuestros gastos. Por ejemplo, los gastos de alquiler, los gastos de internet, si tenemos una oficina, ¿no? La publicidad, sabés que siempre tenés que hacer publicidad en tu negocio, porque si no tu negocio no crece. Las herramientas que tenés, sí, a Carlito le compro un multiplicador para que me haga las publicaciones, entonces eso tenés que pagarlo, tenés que sumarlo también, tenés que poner un sueldo mínimo tuyo, un sueldo mínimo para arrancar, de cuánto es lo que vos pretendés ganar para conformar este número que vamos a llevar. Y fíjate que ya estamos englobando los gastos, tu sueldo. No nos olvidemos de unas extras también. O sea que podemos hacer un alquiler de 20.000 pesos. Vamos a poner un número totalmente para hacer un ejemplo. Vos pondrás los tuyos. 20.000 pesos vamos a poner de alquiler. Vamos a poner de internet 3.000. Vamos a poner de publicidad 5.000 pesos. Vamos a poner las herramientas para comprar, que pago a Google, que pago esto, que pago 1.500 pesos. Vamos a poner un sueldo mínimo de 40.000 pesos y vamos a poner unas extras de 5.000 pesos porque siempre algo pasa y hay que poner un numerito más. Muy bien, esto nos suma 74.500 pesos. Este número, 74.500 pesos, es el número que mínimamente tenemos que cobrar para tener un sueldito y los gastos pagos de nuestro negocio. O sea que ya tenemos algo de claridad en este número que estamos buscando y que es un número que en mi caso se puede decir que dio 74.500. En el tuyo tendrás tu moneda, tendrás tus gastos, vos sabrás. Yo te voy a pasar cómo es la fórmula que yo utilizo. De los 30 días del mes, vamos a calcular solo 20 días. Porque no trabajamos los 30 días, porque tenemos fines de semana, tenemos feriados y porque siempre es conveniente hacer el cálculo un poquitito más para abajo, cosa de que el número final nos beneficie por si algo sale mal y no estar tan ajustados. Acá viene el tema. De las 8 horas que normalmente trabajamos, que a veces son más por supuesto, pero vamos a calcular 8 horas de 9 a 13 y de 16 a 20, supongamos. Bueno, esas 8 horas solamente vamos a computar 4. En el caso mío, por ejemplo, yo trabajo las mañanas para mis clientes y por la tarde esas otras 4 horas las utilizo para otras cosas. Porque la verdad es que puedes hacer un cálculo de 8 horas diarias, porque no puedes estar las 8 horas trabajando para los demás. Es que así no vas a tener tiempo para estudiar, no vas a tener tiempo para crecer, para vender tus productos, para promover, para asistir a un curso. Ese tipo de tiempos también tenés que considerarlo. Entonces, cuando vos haces tu cálculo de cuánto sale mi hora, fíjate, ya no estás poniendo 8 horas, ya estás poniendo 4 horas. Esas 4 horas son las que vamos a computar, considerando que la semana tiene 5 días, no 6. Vamos a computar de lunes a viernes nada más. Estamos haciendo un cálculo que por semana tenemos 20 horas laborales. Entonces, por 4 semanas vamos a tener 80 horas y estas son las que vamos a utilizar para nuestra ecuación. Partiendo de que el importe original, en este caso de ejemplo, son 74.500 pesos, lo que tendríamos que generar nosotros diariamente es 3.750 pesos para que durante los 20 días se conformen los 74.500 pesos que estamos necesitando. Y acá viene el tema. Si tomamos los 74.500 pesos y los dividimos por 80, que son las horas mensuales que tenemos asignadas para nuestro propósito, vamos a tener que cobrar la hora 931 pesos. Ahí tenemos nuestro número que tanto estamos buscando. Pero con este número, pensá, solamente vamos a pagar un sueldo mínimo, los gastos de la oficina, o sea que estamos al límite, justo, y no me digas, redondeemos en 1.000, no, vamos a sumarle el 50%, apuntá a pasarla bien en la vida, sacate esas cosas de que, no, pero ahora, ¿cómo voy a cobrar 1.500 pesos la hora? Es una barbaridad, no me la va a comprar nadie. Si no te la compra tu cliente ese valor, es porque no es tu cliente. Eso es algo que tenemos que empezar a entender. Sobre estos temas hay cantidad de literatura. Yo me he leído tanto que te puedo recomendar. Si lo tuviera que recomendar para arrancar, te recomendaría Secreto de la mente millonaria de Howard Hacker. Seguiría por Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y
El cuadrante del flujo del dinero sería el tercer libro que te recomendaría, también de Robert Kiyosaki. Me parece que esos 3 libros pueden abrirte tu mente. Si es que cuando te estoy diciendo cobrar 1.500 pesos la hora te resulta algo realmente chocante, como voy a decir, no es para mí. Te voy a contar una breve historia. Mira, esta ecuación que te acabo de mostrar a mí me la enseñó Marta Emerson. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marta Emerson. Este es mi canal de YouTube. Durante muchos años yo estudié con ella porque es una genia total y ella me enseñó esta ecuación y cuando yo la aprendí en aquel momento yo tenía que pasar un presupuesto en Buenos Aires. Entonces iba a la empresa en Buenos Aires, que como es la empresa de mis hijos y tienen un emprendimiento importante ellos. Yo ya había tenido varias veces intentos de trabajar con ellos, pero al final nunca quedábamos. Entonces se ve que con el tiempo dijeron, bueno, vamos a intentarlo, vamos a contratarte, etcétera, etcétera. Así que venite y charlemos en la oficina. Así que me junté yo con ellos y hablamos sobre números, sobre cuál es mi pretensión económica. Y ahí me llevé yo esta ecuación. Resulta que el número que me daba con esta ecuación que te acabo de dar era más o menos el triple de lo que yo pensaba. Y yo me fui con ese número, con el triple. Porque es así. Vos tenés que confiar en que te mereces eso. Y eso fue lo que sucedió. Está bien, no me compraron todas las horas, me compraron solamente 2 horas. Y me dijeron, bueno, con ese número vamos a hacer así. Vamos a invertir este dinero por mes. Vamos a comprar 2 horas de tu tiempo diariamente y vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ponerte como a prueba. Me pareció genial. Así que yo, con ese importe y con ese valor de hora, realmente yo trabajo y sigo trabajando, porque es hasta el día de hoy que sigo trabajando con ellos, con la diferencia de que después me compraron más horas y ahora ya estoy a tope trabajando con ellos, con este formato, porque realmente funciona. Esto es muy, pero muy beneficioso. No es que uno cobra caro, uno cobra lo que corresponde, lo que debe ser. Y ahí está, me parece, el secreto de que esto funcione. Al uno estar contento y feliz con sus ingresos, la eficiencia que uno tiene es otra. Y de eso se trata también este video, en conectar con el dinero de la manera que corresponde. Y esto es un inicio. No es que, ya con esto ya está. No, esto es un inicio, nada más. Es el inicio para salirse de estar cobrando el mínimo, de andar ahogado por la vida, de decir, ¿cómo puede ser que trabajo tanto y no me va bien y no me alcanza la plata? Es que no estás haciendo bien los números. Los números tenés que hacerlo de esta manera para que esa holgura económica empiece a hacer un efecto positivo en tu persona. Y espero que así sea y de ser así me lo hagas saber. Te espero en el próximo video, dale.